Muchas gracias por estar de nuevo con Polos Opuestos. Estamos tristes los colombianos, estamos tristes por la tragedia que ocurrió en el Ecuador. Le hacemos llegar nuestro saludo de solidaridad a todas las víctimas, a todos los ecuatorianos y una invitación a que todos seamos solidarios porque somos Latinoamérica y es nuestro deber y nuestra obligación. Hoy tenemos para nuestro programa un tema álgido y difícil. El tema de Úsuga, de los Úsuga, del grupo, del clan, de los criminales, de la banda, como les queramos llamar. Es tan complejo el tema que quiero invitar a todos los que nos están viendo a que participen en el programa. Síganos en nuestra cuenta Twitter de @poloscaracol y participen usando el numeral Los Úsuga, porque hemos invitado a dos personas muy importantes para hablar sobre este tema, repito, tan complejo y que se ha crecido en los últimos días de una manera tan inaceptable. La doctora María Alejandra Villamizar, pues que todos la conocemos, es una gran periodista que sabe mantener como un criterio. Yo le admiro a usted mucho sus posturas periodísticas, es analista político y últimamente usted es funcionaria del gobierno para los temas de paz o asesora. ¿Cómo es el tema? Como para que quede claro, no soy funcionaria, Noemí, muchas gracias por la invitación. Tengo un encargo de diseñar un plan de pedagogía para la paz y he estado trabajando en eso en el último año. Pero no tengo un cargo específico orgánico dentro del gobierno. Pero en este programa yo le voy a pedir un favor, y es que sea María Alejandra Villamizar. Usted puede actuar a título independiente, porque sin ser funcionaria pues no hay problema. Más que poder, es un deber, además, y es de verdad lo que me interesa, poder expresar mis apreciaciones y mis análisis y mis acercamientos un poco a este tema de la manera, pues, desde mi experiencia profesional y un poco de la lectura, de andar en estos temas. Y ya conociéndolo desde adentro. Sí. Invitamos también al doctor Francisco Mejía, que es un administrador. Estamos acostumbrados a oírlo como analista político en Blue Radio, en Voz Populis. A ver, cuénteme, que quiera arrancar, ¿quiénes son los Úsuga y por qué, habiendo oído de ellos antes, en los últimos días estamos oyendo de los horrores que cometen aún más? ¿María Alejandra o...? Primero las damas. Ah, qué bueno que tengamos al menos esa preeminencia, ¿no? Pues este es un fenómeno que yo califico como de una organización económico-militar que se ha organizado desde la zona rural, digamos que es un grupo de narcotraficantes que pertenecen al mundo de lo rural y que en procura de mantener su negocio ilegal del narcotráfico, pues han encontrado como una manera de organizarse, de actuar de una forma bajo un mismo nombre, pero que no necesariamente es una organización, de ninguna manera es una organización política. No están planteando ninguna lucha contra el Estado, no están generando, digamos, ninguna reflexión política que es de alguna forma el centro del debate. ¿Qué hacer con ellos si se miran desde el punto de vista político o qué hacer con ellos si se miran desde el punto del ataque como un grupo criminal? Pero esta banda de traficantes de narcotráfico pequeño, como más o menos se ha visto, pero pues que mucho narcotráfico pequeño muy grande, ¿por qué en los últimos días ha incrementado tanto la criminalidad? ¿Por qué se ve todos los días en los medios con sus fechorías? Pues hay varias circunstancias que uno podría arriesgarse a señalar sin decir que es la única ni que es la verdadera. Por un lado hay un incremento, digamos, del nivel de base de coca y del narcotráfico que está en aumento. Colombia sigue siendo el país que tiene más cultivos de coca y que produce más base de coca. El negocio está activo y ese negocio produce permanentemente pues como riñas y peleas por el mismo negocio. Controles de zonas, controles de rutas. Eso significa que, por supuesto, los que están organizados y están defendiendo a unos a otros se tengan que agrupar para defenderse en esas guerras intestinas que hay. Entonces yo creo que por eso, y los medios de alguna forma también por algunas voces que plantean qué hacer con ellos y se aparece la palabra negociación por ahí en medio de un proceso de paz donde eso está muy latente, pues empieza y se cuela un poquito el tema como el agua a llegar a ese mismo escenario. Yo creo que una negociación es imposible y no es el escenario a mi juicio.
Doctor Mejía, para usted, ¿quiénes son los Úsuga y qué están buscando con este incremento de la criminalidad, del tráfico de narcóticos? ¿Qué están buscando? ¿Por qué se ha incrementado tanto su criminalidad? Noemi, los Úsuga es una banda criminal que tiene un portafolio de actividades criminales que incluye el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, que están en diversas zonas del país donde son estratégicas para este tipo de actividades criminales. Y los Úsuga se han beneficiado mucho del abandono de la política de seguridad democrática del presidente Juan Manuel Santos. Acordémonos que... Bueno, a usted se le está saliendo el Centro Democrático. ¿Usted es parte del Centro Democrático? Pero soy muy objetivo, Noemi. No, yo no tengo ningún vínculo, digamos, político, más allá del ideológico en algunas cosas con el Centro Democrático. Pero mire, le cuento, no, esto es siendo objetivo. En el año 2012, si no me equivoco, 2011 o 2012, el presidente Juan Manuel Santos determinó, y allá sus fuerzas del Congreso las movió, para que las bandas criminales como los Úsuga no fueran objeto del derecho internacional humanitario, es decir, que no pudieran ser declaradas objetivo militar por las fuerzas militares y las relegó a un tema policial. Eso lo hizo para justificar el estatus político que le estaba dando a la guerrilla de las FARC. En ese entonces dijo que los únicos que tenían estatus político eran las FARC y el resto era un tema de delincuencia común y un tema policial. Entonces el ejército colombiano... En que solamente, digamos, estatus político tiene la FARC y el ELN para efectos de las negociaciones y que estos también debería darse. No, yo lo que creo es que ninguno debe tener estatus político. ¿Usted no está de acuerdo con las negociaciones? No, es que los Úsuga son socios de la guerrilla de las FARC. Acordémonos el año pasado cuando hicieron el operativo sobre el Frente 57 de las FARC en el Chocó, en febrero del año pasado, encontraron los correos que este bandido que atacaron en ese entonces le enviaba a Pablo Catatumbo, que es uno de los negociadores hoy allá en La Habana, diciéndole que los Úsuga le habían hecho un regalo de dinero y que ya les iban a traer las armas, y hablándole de que le iban a incrementar el precio del kilo de coca que le vendían a la banda de los Úsuga. A mí me parece que todos son unas amenazas criminales y por eso antes del gobierno del presidente Santos, en el gobierno del presidente Uribe, todos se combatían por igual, no porque tuvieran estatus político, sino porque tenían el mismo estatus criminal. Bueno, yo tengo una preocupación que negociaba, discúlpeme, Noemi, claro. Porque es muy interesante este planteamiento para poder también como retroceder un poco y ver el origen que puede generarse de estos grupos. Si bien en el gobierno del presidente Uribe, por supuesto, la naturaleza del conflicto cambió, digamos, se le quitó la característica de un conflicto interno armado y eso sabemos que tiene mucho que ver, digamos, con la posibilidad de una negociación política como la que está llevándose a cabo con las FARC. También venían de una negociación en la que se le dio estatus político a los grupos de autodefensa y de grupos de narcotraficantes reconocidos que entraron ahí como comprando una franquicia de autodefensas. Entonces, el tema es si se es antiinsurgente o no y qué porcentaje de antiinsurgentes estaban en la negociación de Ralito o no. Ese debate, digamos, se ha dado de muchas maneras, pero lo cierto es que se negoció con narcotraficantes. Entonces, al final las FARC nunca han negado que se hayan lucrado del narcotráfico, pero tampoco uno podría decir necesariamente que las FARC han sido exclusivamente narcotraficantes. Pero ahora voy en cambio, los otros preguntarles algo que me parece muy delicado y que debería ser materia de mucha reflexión y análisis. En los acuerdos de justicia transicional firmados ya con la FARC, que tendrán que ser sometidos al Congreso, se aprobó que todo aquel que tuviera que ver con el conflicto sería sujeto al juzgamiento del tribunal, de manera tal que todos aquellos que hayan tenido que ver con la guerrilla, los funcionarios, los miembros de la fuerza pública, los victimarios de cualquier índole, todos los que hayan tenido que ver con el conflicto, de alguna manera, es decir, prácticamente todos los colombianos, podrían ser juzgados por el Tribunal en Justicia Transicional, de tal forma que los Úsuga, si consiguen probar lo que usted está diciendo, que son cómplices de las FARC, que son parte de la FARC, que además han financiado el terrorismo, pues quedarían incursos en ser juzgados
por ese tribunal y con la posibilidad de que la justicia sea muy leve en aras de la verdad, la repetición y la no prohibición. A mí eso me parece que merecería una reflexión muy profunda y me parece grave, profesor Mejía, que se les juzgue, porque entonces aquí vamos a tener una criminalidad exacerbada para probar de manera próxima y fácil que son parte de los delitos anejos a los grupos políticos que utilizan el narcotráfico, la minería, la extorsión y hasta el secuestro para su financiamiento. ¿A usted no le parece peligroso lo que usted está diciendo? Sí, peligrosísimo. Eso es un gran riesgo para la democracia, Noemí. Mire, este país desde la década de los 80 ha pasado por 14 procesos de paz. Algunos de ellos han terminado en amnistías e indultos y supuestamente han sido exitosos. Y yo pregunto, ¿eso le ha traído paz a Colombia? ¿Será buena idea que cada tanto un país derogue todo su código penal y arrodilla las instituciones a un grupo criminal solamente porque logró organizarse y logró desafiar al Estado? ¿Usted no cree que fue bueno el M-19? Usted está hablando de amnistías y pues el ejemplo típico es el M-19. ¿Usted no cree que un Antonio Navarro, Petro, todos los que han cumplido con dejar las armas y meterse a la política, ha sido bueno para el país? No, yo no sé casos individuales, seguramente. No, hablo del M-19. Pero yo pregunto, el M-19 operaba en el Cauca, Noemí. Se desmovilizó. ¿En el Cauca ha habido paz? ¿Ha servido eso para traer la paz a Colombia? Es que el tema de la violencia en Colombia es esa enorme economía ilegal que subyace a todas las actividades criminales. Acabamos de oír al procurador diciendo, con unas cifras obviamente del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que Colombia tiene hoy 200.000 hectáreas de coca sembradas, cuando en el año 2010 tan solo había 60.000 y venía en declive. Entonces, ¿usted a mí me parece que Colombia no está transitando. Sería mejor la justicia y la fuerza pública combatiendo la criminalidad? Usted no es amigo de los procesos de paz ni de estos otros... Pues no soy amigo, Noemí, porque la historia ha demostrado que no han servido para aclimatar la paz en Colombia. Mire, alguna vez le preguntaron al presidente Guillermo León Valencia si el Estado debería dialogar con delincuentes, y lo que él contestó fue que sí, que el diálogo existe en un proceso, en una diligencia judicial que se llama indagatoria, donde el representante del Estado es un juez. Ese es el tipo de diálogo que hay con los criminales en todas las democracias y en todos los países civilizados del mundo. El único que está tratando de llegar a la paz negociando con terroristas es Colombia. Bueno, hay muchos países que han negociado con grupos insurgentes. Pues el último que tuvimos fue Sudáfrica, pero pues nada menos, por ejemplo, el Reino Unido también negoció con un grupo insurgente. Pero bueno. No, decía que esa afirmación sobre lo que es más civilizado no, pues es interesante, porque la experiencia, lo que demuestra en la historia digamos, de la resolución de conflictos, es que al final el Código Penal es insuficiente. La aplicación de la ley por vía penal es insuficiente, la aplicación de la justicia, lo que sí se necesita es un Estado legítimo. Lo que se necesita es un Estado que llegue a aplicar la ley en donde, digamos, en donde la orden constitucional se lo da. Pero nosotros no podemos negar que convivimos y coexistimos al lado de una relación, de una confrontación a la que el Estado mismo le ha cambiado la naturaleza, la denominación de su naturaleza año por año. Es que esto no es un gobierno, esto es un Estado. Entonces el Estado colombiano no puede estar cambiando de parecer frente a un fenómeno guerrillero, digamos, se le quiera quitar o no el carácter político, es un fenómeno guerrillero, es un ejército organizado en todo el país, con 50 años de historia funcionando, donde hay gente que ha estado militando en sus filas 50 años. Entonces, al final, eso es una derrota del Estado. Que la guerrilla exista a estas alturas del partido, donde ha habido todos estos procesos de paz que usted cita, es una derrota del Estado. Entonces, si se quieren fortalecer las instituciones, si se quiere respetar la Constitución, si se quiere realmente generar un escenario civilizado, hay que apelar a un sentido, digamos, más humanista desde el punto de vista de entender cuáles son las fallas que se están dando. Si es una cosa de fuerza, es una cosa de legitimidad del Estado, es una cosa de reconocernos. Hay que reconocer a los guerrilleros como ¿qué?
¿Qué son? Es decir, ahí hay una cosa muy interesante que ya cruza el tema de la ley, a mi juicio, y es empezar a entender de qué sociedad y qué Estado es el que ha permitido que existan estos grupos guerrilleros por tantos años. Porque al final las autodefensas fueron un proceso que salió, surgió y se fue, ¿no? Ahora, ¿los Úsuga qué son? Bueno, ahora, después de una pausa, ¿Si se fue o no se fue? Las autodefensas sí se fueron, porque está abierto un debate de pronto que no. ustedes han planteado muy importante. Los invitamos de nuevo a seguirnos con @poloscaracol y participando con el uso de numeral los Úsuga. Doctor Mejía, le hago una pregunta. La doctora decía que, es que me da pena, pues yo nunca tengo la doctora. María Alejandra está bien. María Alejandra decía que las negociaciones con la guerrilla significan el fracaso del Estado. Yo le hago a usted una pregunta, que usted que no es amigo de las negociaciones, sino de aplicarles la ley y la fuerza violenta y legítima de la fuerza pública. Entonces, en el fondo, si en Colombia hubiese un sistema de justicia idóneo, que legítimo es, pero idóneo no lo ha sido, y hay una crisis de la justicia que no hemos sido capaces de superar, no ha sido nunca la prioridad de la justicia que debería ser, la institución por excelencia. Entonces, ¿usted cree que con el sistema de justicia que tiene Colombia y con su idea de que no se debe de negociar, nosotros cuántos años más con esta justicia tendríamos que estar lidiando con estos grupos ilegales, con la FARC y el ELN, para que después retomemos el tema de los Úsuga? Pero es que, Noemí, a mí me parece que la política del apaciguamiento lo que va a hacer es prolongar la violencia en Colombia. Nosotros, supongamos que los de la FARC y los del ELN se vuelven unos angelitos y mañana se vuelven unos buenos ciudadanos, lo cual es pues muy cuestionable. Pues llegarán otros a ocupar esos espacios de la economía ilegal si no nos resolvemos como sociedad a tener una política de seguridad, una política de Estado de seguridad y hacer las reformas que la justicia requiere. Mire, el carro de la violencia... la sociedad y lo social... Claro, por supuesto. Es que mire, la antigüedad en el ejercicio del delito no lo legitima. María Alejandra decía que es que lleva muchos años y por eso estamos derrotados. Mire, la hermandad musulmana asesinó al primer ministro de Egipto en el año 48. Ese fue un acto terrorista de los islamistas extremos. Y yo no oigo a nadie en Europa o en Estados Unidos diciendo que como llevamos ya 70 años con el terrorismo islámico, entonces hay que sentarse a negociar con él. No, lo que hay es que como sociedades enfrentar ese reto y superarlo, como con el terrorismo de algunos islamistas, que no podemos caer en la preocupación. Con el ejemplo de Perú nos vamos a Honduras. En esa materia hay muchos que opinan lo mismo que acaba de decir el doctor Mejía, que si el Estado no es capaz de legitimarse, la justicia fortalecerse y hacer nosotros las reformas en igualdad de nuestra sociedad, pues unos serán reemplazados por otros, porque donde no hay justicia e instituciones, pues la criminalidad de todas maneras pues campea. ¿Usted qué opina de eso? Claro, si se hace una mala negociación, si el Estado no es suficientemente sólido en la aplicación de la implementación de los acuerdos, si no hay un acuerdo entre la sociedad de para qué fue el proceso de paz, es muy fácil que se puedan repetir fenómenos violentos. Lo que pasa es que hay que tomar riesgos. Y hay que tomar riesgos que asumen, digamos, que asumen que el Estado se va a fortalecer para poder cumplir con esos acuerdos. Y también hay una cosa, a la guerrilla se le va a obligar a cumplir los acuerdos. Es decir, que si uno cree que esto va a ser simplemente un ejercicio de validación de un grupo, la diferencia es en la calificación de terrorista o no. Yo no tengo el problema en decirles terroristas o guerrilleros. A mí me da igual. Lo que yo sí creo es que Colombia tiene como sociedad que tomar una decisión, y creo que en este mandato hay una decisión de avanzar hacia la solución política. ¿Sabe cómo creo yo que se va digamos, a reeditar la violencia? Si sigue existiendo una puesta en duda permanente
de la capacidad del Estado y de las instituciones colombianas y de la clase dirigente que está haciendo este proceso de paz. Es que el que está haciendo este proceso de paz no es un ajeno a la clase dirigente que ha estado en este país de los últimos 100 años. O sea, esta clase dirigente que está dirigiendo a este proceso de paz y quienes están en oposición también hacen parte de la misma clase política de este país. Es decir, esto no es que tenga de pronto un presidente que cayó de la nada, sino que pertenece al mismo Estado y tiene, digamos, de alguna forma también ese... Pero no ha sido muy excluyente ese proceso. Eso es otra cosa, pero yo sí creo que al final, y esto pues para provocar también, cuando se critica, por ejemplo, pienso en el procurador, cuando se critica tanto la forma es que se le está entregando al país, a mí me parece que se le da un excesivo poder a las FARC. Mire la contradicción. Usted dice, son unos terroristas que no valen nada, que lo que hacen son criminal, pero resulta que la oposición cree que van a cambiar el sistema político, que van a cambiar el sistema económico, que van a imponer un régimen comunista, y, o sea, que son unos berracos. ¿Qué opina de eso? No, es que María Alejandra decía ahora que el problema es poner en duda la capacidad del Estado. A mí me parece que la duda la han sembrado ustedes cuando dicen que el Estado estaba derrotado, que por eso había que negociar con las FARC porque era... No, eso lo estoy diciendo yo. Lo dice el gobierno. Lo dice el gobierno. No sé. Mira, a mí me parece que uno de los daños más grandes que le ha hecho el presidente Santos a Colombia es haber logrado desacreditar la política de seguridad democrática, haber logrado que un sector de la población crea que eso es guerra, que eso es violencia. Claro que ya la gente se está dando cuenta y no le están creyendo mucho. ¿Qué es guerra y qué es violencia? Una política de seguridad democrática no es guerra, una política de seguridad democrática, por el contrario, es defensa de los ciudadanos y de los derechos humanos. Pero este gobierno, para desprestigiar al presidente Uribe, para justificar su proceso de paz, entonces resolvió decir que la política de seguridad democrática era guerra. Vamos a hacer una esa pausa. política la van a necesitar para poder consolidar la paz si es que algún día lo van a hacer. Vamos a hacer Claro. una pausa y volvemos a los Úsuga, y además ustedes quedan con derecho a ser invitados los dos para que hablemos pues del proceso en la etapa en que esté, y ojalá después de la de firma. acuerdo. Bueno, nos salimos del tema y estábamos hablando de los Úsuga. ¿Quiénes son? ¿Qué buscan? ¿Y cómo deben ser tratados? Por la sociedad, por la fuerza pública, por la justicia, por los negociadores de la paz. A ver, ¿qué sugiere María Alejandra? Ellos hace como unos 4 años, quizá, si no estoy mal, mandaron una propuesta, grabaron un video, don Mario, Botoniel o estos, yo los confundo todavía, pero son como de los mismos, planteando un sometimiento a la justicia, recordando un poco lo que pasó con los grupos de narcotraficantes cuando comenzó todo el tema de la extradición en Colombia. Pero ya no para que no los extraditaran, sino para que los extraditaran, porque ahora, digamos, hay un cambio de actitud frente a eso. Y para decirle al gobierno, en su momento, que tampoco lo aceptaron en el gobierno, decirles: nosotros podemos reducir la intensidad, digamos, de la violencia que nosotros generamos en un tanto por ciento si logramos que 5.000 hombres o 10.000 o 1.000, siempre sabemos que aparecen más, se salen de este negocio. Pero hay que acabar con el negocio del narcotráfico y nosotros tenemos una propuesta. María Esa Alejandra, negociación nunca se dio. Pero usted, que es tan conocedora de los acuerdos de La Habana, el tribunal especial que dice que podrá juzgar a todos aquellos que estén incursos en el conflicto, que sean parte del conflicto, ¿no será la búsqueda del juzgamiento de ese tribunal especial que va a sacrificar en aras de la paz un poco la justicia, preservando la justicia verdad? restaurativa tiene un propósito diferente, digamos, el de aplicar una justicia penal de cárcel, sí, punitiva. yo sé, pero no querrán ellos precisamente acogerse a ese acuerdo que a mí me parece en esa materia súper peligroso. Yo no creo que estén en propuesta, digamos, la justicia restaurativa al final plantea, y en eso no vamos a estar de acuerdo, por supuesto, plantea un fin, digamos, altruista, y es darle la oportunidad a unas personas que han violado la ley de pagar su pena con la sociedad de una manera restaurativa, digamos. Y yo no creo que los Úsuga tengan ese complejo y esas ganas de hacer eso. Ellos tienen un negocio. Ahora, el día que deciden terminar el negocio, el día que puedan terminar el negocio, el día que las condiciones les den para terminar el negocio o salirse del negocio, porque al final todos los que están en eso terminan muertos, que es lo que están diciendo, digamos, Pero es el mismo negocio de las FARC, Noemí. The Economist acaba de decir que el patrimonio de las FARC está en 11 billones de pesos. Eso les encantó. Así que
estos procesos de paz se están convirtiendo en un vehículo para que estos grupos criminales laven sus fortunas. El presidente Santos dijo que no, que las FARC no tenían un peso. Les van a permitir lavar esa enorme fortuna. ¿Y esa plata dónde va a terminar? En campañas políticas, como si no estuviera suficientemente degradada la política en Colombia. Si los juzga el tribunal, ¿quién ha dicho que todos los dineros habidos por el tráfico de drogas, supongamos que, como usted dice, que se puede probar que son cómplices de la FARC, que lo juzgara el tribunal, lavar ese dinero lo permitiría ese tribunal especial? No lo permite, pero es que no persiguen esos dineros, porque hoy nadie sabe aquí en Colombia dónde están los 11 billones o los 12 billones de dólares de las FARC. Eso es falta de voluntad política para perseguir esa plata, Noemí. Cuando el presidente de la República dice que él no cree y que él no sabe y que él no cree que la plata tenga... No se nos acabó el tiempo y vamos a necesitar hackers, como los papeles de Panamá. Plata tiene las FARC, hay que darle el premio Pulitzer de periodismo, el día que realmente lo puedan probar. Ahora, deben tener mucha, por supuesto. Hay que mantener un ejército de estos no es cualquier cosa. Pero no le llamemos ejército, porque ahí seguimos cayendo en ese lenguaje que los convierte en... Mantenga usted 10.000 hombres desayunando, almorzando y comiendo con fusiles, haciendo todo tipo de acciones terroristas, porque las hacen. Es decir, esto no se trata de blanquear las FARC, nadie en este país quiere acciones terroristas. Yo creo que, para terminar el programa, yo particularmente creo que son criminales que trafican con la droga, que hacen minería ilegal, pero de ahí a que tengamos que entrar a negociar con cuanto delincuente se le ocurra ponernos en jaque, me parecería gravísimo. Ojalá la justicia pueda actuar con todo el rigor sobre todas las bandas criminales, sobre todos los delincuentes, y que podamos algún día convivir. Muchísimas gracias. Ustedes realmente han mostrado polos opuestos en materia de paz, de seguridad y de los usos.